bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos. Está uno, no sé quién será. Bienvenidos, Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. A ver a quienes veo. La hermana Virginia Matos, hermana Julia. Dios los bendiga. Bienvenidos, hermanos. Buenas noches. Mi hermano Juan Guillermo. Pasen adelante, hermanitos. Siéntense. Estamos para adorar al Señor. Estamos para escuchar de su palabra que día a día nos alimente. Ok. Creo que vamos a empezar. Vamos a ir al libro de Hechos, hermanos. El título tiene relación a aquel mensaje que dijo Dios que 70 veces 7 tenemos que perdonar. Yo le puse una oportunidad o 70 veces 7 de oportunidades. Y esto lo vamos a llevar al libro de Hechos, capítulo 15, al versículo 30. Y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, y pasando algún tiempo ahí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor Jesucristo y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Eso es en crecimiento en su palabra, en la fe. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Oremos, hermano. Padre Santo, Señor bendito, seas tú glorificado, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, por que a ti, Dios mío todopoderoso, porque tú, Señor, hiciste el sacrificio, Señor, ahí en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has acogido, Señor, en tu rebaño, y tú nos alimentas, Señor, con tu palabra, Señor. A ti, Dios mío todopoderoso, bendice a cada uno de los que se conecten, a mis hermanos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a todos aquellos que tienen necesidad de tu palabra, y que su fe sea incrementada, Señor, que nuestra fe sea incrementada con tu palabra, Señor. Sea hacia ti el honor, la honra y la gloria, y todo te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ven, hermanos, acá en este pasaje que hubo un desacuerdo grande
que no hubo, por decir, un acuerdo, pero fue un tal desacuerdo entre ellos que cada quien agarró para su lado. En esta parte lo hice algo larguito la lectura para que vieran ustedes que hasta Silas le pareció quedarse ahí, y así como llegó con Judas, pero Silas le pareció bien quedarse ahí, como dice el versículo 34. Ahora bien, el desacuerdo era porque Bernabé, quien era pariente de Marcos, él quería que se incorporara, pero entre ellos pasó algo que está escrito en Hechos 13:13, pero no da un detalle específico el por qué, la razón, o el motivo, la circunstancia por qué Marcos hizo esto como está escrito en Hechos 13:13, que dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, dice Hechos 13:13. Ahora, viendo lo que había sucedido en el versículo 39, donde estábamos en Hechos 15:39, que hubo tal desacuerdo por no llevarlo, y aunque no da detalles acá de por qué fue el desacuerdo, Dios pone siempre en el Espíritu, en su palabra, qué es lo que quiere ver de detalles. Se recuerdan a muchos detalles en el Antiguo Testamento, hasta cómo murió una persona, pero en este caso no hay nada escrito, ¿verdad? El por qué él se separó, se fue a Jerusalén, o ya sea por intereses de él o por desacuerdos del uno hacia el otro, ¿verdad? Uno podría deducir muchas cosas. Podría decir por la impaciencia de Pablo, podría ser que fuese muy estricto o que fuese muy apasionado en la obra en comparación del otro, o la inmadurez espiritual, ya sea de Pablo, o sea de Marcos, o sea de Bernabé, como sea, hubo un desacuerdo total de que ellos no se coordinaron, y eso tuvo unos consecuencias o unos efectos en cuanto al ministerio. Pero ahí vemos que Pablo tomó a Silas y Bernabé tomó a Marcos, ¿verdad? Marcos es Juan, pero le apoyaban Marcos, ¿verdad? Existe entonces acá dos caminos diferentes con un solo objetivo, según narra este pasaje, porque siempre están en el ministerio. Pero existen dos misiones separadas siempre, y siempre un solo objetivo, si ustedes se fijan. Pero es por la manera como Dios quizás va preparando al creyente, a ti, a mí, como en aquella falta de madurez, por decir, Dios está trabajando con uno. ¿Por qué hubo este desacuerdo a pesar de cómo ellos fueron algunos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Prácticamente todos, pero me acuerdo que el hermano Pedro Martínez, él mencionó hace 2 semanas, bien me parece que la madurez espiritual es un proceso, creo que él lo dijo, pero yo lo veo en un proceso muy largo, ¿verdad? A David le tomó mucho tiempo cuando fue ungido, por decir, llevó un proceso muy largo hasta que él llegara a ser rey. A pesar de la fe de que él tenía, a pesar de esa gran fe, que ni siquiera el rey Saúl, ni siquiera sus valientes fueron a pelear con Goliat, así de pequeñito, mató a Goliat, ¿verdad? Pero llevó un proceso en el que él tuvo muchas adversidades. Quiso ser asesinado por el rey Saúl varias veces, ¿verdad? O como los problemas que tuvo en su etapa de la vida hasta que Dios lo colocó por rey. Llevó un proceso muy largo. También podemos ver, así como mencionó el hermano Pedro ayer, de que yo hablaba de Jacob, pero pongo ejemplo
hoy de Jacob, solo de ejemplo, no vamos a hablar de Jacob como tema, pero ven cómo Dios trató con Jacob, de cómo lo llevó en ese proceso de paciencia y humildad, y que Dios luchaba con él hasta que le cambió el nombre, a tal grado de que llevó ese periodo de tiempo hasta que ellos también se reconciliaran, Esaú y Jacob, ¿verdad? Ahí prácticamente les da una segunda oportunidad, ¿verdad? De reconciliación, ya de que estaban peleando desde el nacimiento, desde que estaban antes del parto, quiero decir. Pero ¿cuántas veces tú no has estado por decir, en desacuerdo con el punto de vista bíblico, o un punto de vista, por decir, bíblicamente, de la opinión de otro hermano, ¿verdad? Resulta de que a veces tenemos un punto de vista que no estamos pensando, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, pero por su misma interpretación a veces llegamos, nos apartamos o nos aislamos de este medio, de este tema, o de estas personas, o de estos hermanos, por decir, para ser menos activo, o no juntarme con dicha persona, por poner un ejemplo, para no participar otra vez en ese debate. Hice un ejemplo de división, o porque no lo tomaron en cuenta a una persona en un servicio, o en un ministerio, o qué sé yo, ¿verdad? En alguna actividad. ¿Cómo fue el trato de Dios, por ejemplo, con Nabucodonosor? Fue bien enorme, a pesar de ser él gentil, por decir, o pagano, ¿verdad? No era del pueblo, a pesar de ser un rey que dominó mucho a todo ese territorio, y habló por sueños, vio milagros, ¿verdad? A través de que cuando metieron en el horno a los tres amigos de Daniel, ¿verdad? También le mostró de otro sueño, y cómo él, a pesar de las pruebas que sufrió Nabucodonosor, y lo hizo tener ese pensamiento, ese corazón de animal, de que pasó cierto tiempo alimentándose como que si fuese animal, hasta que Dios le hizo pasar, hasta que él pasó esa prueba y reconocer la gloria de Dios. O sea, todo lleva a un proceso. En cuanto a todos, él vio esos milagros a través de los sueños, como dijimos, y todo fue un proceso, incluyendo a este pagano. Si ustedes se acuerdan de este pasaje en Mateo 18:21, Mateo 18:21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, está hablando con Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y esto es en cuanto al perdón. Pero a veces decimos: ok, te perdono, ¿verdad? Pero si le vuelve a hacer el mismo error, o vuelven a tener el mismo problema, por decir, y no le quiere dar otra oportunidad, como quien dice: sí, te perdono, pero está todavía con aquella actitud de que no lo vaya a volver a fallar. Sin embargo, en este mensaje Dios está haciendo una parte en la que hay que darle oportunidad, ¿verdad? Y por eso lo mencioné yo, no solamente perdonar, sino que hasta 70 veces 7 tenemos que tener, o dar oportunidades, o que nos den oportunidades, porque hasta yo, por ejemplo, yo puedo fallar mucho, ¿verdad? En comparación de hermanos o familiares, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, cuántas veces no se le ha fallado al cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a los yernos o a las nueras, ¿verdad? ¿Cuántas veces no han fallado entre estos relaciones, pues, ¿verdad? En cuanto a la madurez de Pablo,
podría decir que él, a pesar de que era doctor de la ley, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, a pesar de que él era muy estricto o por decir muy celoso de la ley, a pesar de que se le apareció Jesucristo, a pesar de que fue lleno del Espíritu Santo y todavía a pesar de eso oír la voz, ¿verdad? Como dice en la Escritura, en 9:7, que hasta los que iban alrededor de él oyeron la voz, ¿verdad? Sin embargo, no vieron nada. Y a todos los tiró al suelo. A pesar de todo eso, yo no quiero decir de que él era inmaduro o que Marcos era inmaduro, porque no está escrito. Sin embargo, Dios está tratando con algunos niveles para que tengamos esas oportunidades como las que Jesucristo está dándonos a nosotros día a día, ¿verdad? O sea, yo no estoy diciendo de que era inmaduro, él solo pongo un ejemplo, ¿verdad? Porque no está escrito y no podemos aducir o decir algo que no esté escrito para no manipular la palabra, ¿verdad? O para no inculpar a algo o a alguien. Ahora, a pesar de que todo eso, dice que a los creyentes santos, ¿verdad? En Hechos, dice en el 26:11, dice que a los creyentes santos con castigo esto está escrito, leámoslo, en Hechos 9:7, en Hechos 9:7, en 26:11, perdón, en el 26:11, Hechos 26:11, dice su palabra, 26:11, por aquí estamos, 26, dice: y muchas veces castigándoles en toda la sinagoga los forcé a blasfemar. Así era de celoso de la palabra Pablo, ¿verdad? Dice que los hizo aún así blasfemar a los creyentes, a los santos, y enfurecido sobremanera contra ellos, dice, los perseguía hasta las ciudades extranjeras, dice. O sea, tan así era lo celoso que era Pablo con respecto a la ley, a pesar de que él había tenido todos esos hechos milagrosos cuando lo tocó Jesucristo, por ejemplo, ¿verdad? Y todo lo que él sabía de la ley. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros nos hemos contradecido? Vemos acá él ¿cuántas veces no se han contradecido, por ejemplo, el líder, ¿verdad? En nuestro vecino país, ¿cuántas veces no se ha contradecido en contra de las autoridades médicas diciendo una cosa? Y ya vieron que la palabra tiene fuerza, hablando a ser vigilante o más, ¿verdad? A tener represalias contra otro grupo. Y así se contradice los líderes mundiales en sugerencias hasta con los médicos, así como pasó en Brasil, que hasta se enfermaron, ¿verdad? O cuántas veces, por ejemplo, no se oía de las soberbias o retos, o hasta cuándo va a permitir Dios esta soberbia, así como en el caso del rey Nabucodonosor, o cuántas veces va a permitir el abuso de poder que hay en estos líderes, así como hay en Venezuela, así como hay en Brasil, así como hay en muchos lugares, solo por dar ejemplo. Y no es que esté, Dios siento que está tratando con toda la población, ¿verdad? Este es un periodo de prueba, a pesar de que hay un aislamiento. Ya vieron cómo están los números. Solo hoy, 1,100 contagiados en Ontario, la mayoría en Toronto, desde Hamilton y Toronto y toda esa área, donde hay más poblaciones en las ciudades. Y así en Estados Unidos, hoy con todas estas actividades que ha habido de votación, de tantas manifestaciones, ¿verdad? Está tratando con ellos y está dando todos estos problemas alrededor, ¿verdad? Ya se fijaron, por ejemplo, que hay una nueva guerra que empezó el día de ayer con Etiopía, con un país del norte que no me acuerdo el nombre porque es bien
es bien no conocido, y es raro el nombre. Y así están surgiendo nuevas cosas, ¿verdad? Alrededor. A veces yo veo las noticias en general solo para tener por decir, no una crítica, pero sí para tener un conocimiento conforme a lo que está alrededor y lo que dice la palabra. Porque a veces da mensajes, a veces da mensajes Dios. Ayer, por ejemplo, estaba en una tienda ahí en el Westman, en la tienda china, y me puse a pensar cómo es que estas dos personas se podían comunicar y me dolió un poco porque era una chinita que era ciega y llevaba de la mano a otra ciega. Sin embargo, esta era canadiense o blanca, me parece, pero no me pareció que ni siquiera podía oír mucho. O sea que a pesar de ser ciega tenía el problema de oír y de hablar, porque cuando quería comunicarse con otra persona se tocaban las manos para lenguaje de tacto, así. Y esas son las pruebas que pone con cada persona. O sea, yo solo me puse a pensar el dilema, el problema de transportarse, de asearse, de alimentarse, porque yo le entendí que andaban buscando cierto tipo de producto, alimentos o algo así. Y como esta chinita hablaba y ahí hay bastantes, le contestaron cómo guiarse, pero uno iba jalando a la otra, pero se comunicaban siempre con la mano. O sea, la otra tenía más deficiencia en los sentidos, ¿verdad? Eso es lo que a mí me pone a pensar en ciertas situaciones que yo veo alrededor, así como se ven las cosas en las noticias o las tragedias que han habido en Centroamérica y hoy continúa supuestamente para Cuba, que va a llegar en la madrugada del domingo. Entonces, Dios toca a veces los corazones de uno. Me acuerdo de lo que decía, como dije, que el hermano Pedro mencionó, ¿verdad? Que es un proceso, llevamos un proceso espiritual de crecimiento, ¿verdad? Es un proceso, pero ese proceso no va a terminar hasta que Dios cierre nuestros ojos, porque nunca vamos a llegar a esa perfección. Y esas son las cosas que pone a nuestro alrededor para que llegamos a ese nivel por decir, de comunicación o de estar en paz con Dios, ¿verdad? De estar creciendo hacia Él en las actividades, así como las están haciendo los hermanos, llevando palabra y llevando alimento a los que están aquí en la ciudad, ¿verdad? Esas son las donde Dios conoce, donde a ti, hermano, te hace falta mejorar. Ahí es donde está llamando la atención, quizás con pruebas diarias, ¿verdad? Eso es hasta que él decida de que ya creció aquí. En cuanto a Pablo, me pregunto, ¿sería su temperamento o su contradicción a lo que él decía? Como digo, a pesar de que él era estricto, él era celoso, conocedor de la palabra, a pesar de que había tenido un contacto con Jesucristo, a pesar de haber tenido ese milagro y bendición de haberle quitado la ceguera que tenía en su vista, ¿verdad? Hay una parte en Hechos 18 del 5 al 11. Vamos a leer, hermanos. Hechos 18 del 5 al 11. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y esto se lo está diciendo a los judíos. Y el 7 dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas,
sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y aquí va esto, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. ¿Ven la contradicción que tuvo allí Pablo? Diciendo que ya no iba a dedicarse a los judíos, ¿verdad? Sino que a los gentiles, porque como que llegó hasta el límite él en decir, ya no voy a tratar más con los judíos porque muchos blasfeman. Hay un pasaje anterior de que blasfemaron también en contra dice, del camino, y está con mayúsculas, estaban blasfemando en contra de Jesús. Y aquí vemos de que él se encontró con este Crispo, que es principal de la sinagoga. O sea, que está hablando otra vez con alguien que creía en Dios, ¿verdad? Pero era de una sinagoga, tendría que ser judío. Y sin embargo, ahí es donde le despierta cuál es el propósito del Espíritu Santo con él, ¿verdad? De que no se calle, ¿verdad? Que no tema. Dice en el 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, ¿verdad? Así que no temas, sino habla y no calles. Ese era el mensaje que tenía Dios con él. Y de esa manera, él está tratando con él en esta parte. Ahora bien, en 1 Timoteo 1:18, vamos a ir a 1 Timoteo 1:18, esos libritos chiquitos que cuesta hallarlos. El que lo halle primero tiene premio. 1 Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fíjense, en el 20 hay algo importante, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjense que el mensaje que tiene acá, que está, pongan nota en lo que dice Alejandro, ¿verdad? Lo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar, dice. Y aquí da a entender una de las cosas que hemos aprendido a través del tiempo en las prédicas en la iglesia, a través de la escuela dominical, a través de los hermanos, de que cuando un hermano comete un error, viene y le habla con amor. Y si aún vuelve a pecar, lleva un testigo y le hablan, ¿verdad? Ese es el procedimiento en amor a Cristo. A tal grado de que si esta persona no escucha y todavía vuelve a actuar, puede contaminar a la iglesia. Ahí es donde lo apartan, y este es lo que han hecho ellos. Lo apartaron. No es que lo hayan entregado o lo hayan destituido por decir te entrego a Satanás, sino que lo apartaron de la iglesia, ¿verdad? Ahora, en Filemón, vamos a ir a Filemón 1, otro librito chiquito, Filemón 1, del 23 al 24, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. En el 24 dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. O sea, ven ahí una parte en la que menciona a Marcos. Ahí está de que está reconciliado Marcos, o sea, está hablando del Marcos con que había habido el problema al principio que leímos allá en Hechos. Y aquí lo habla que son mis colaboradores. Yo puse atención porque lo menciona Marcos, lo menciona a Demas en diferentes libros. Este libro de Filemón fue escrito en 62 después de Cristo. Y esto es porque hay una cosa que yo noté. Está hablando de Marcos y de Demas. O sea, ya están reconciliados, ya con una madurez espiritual, ¿verdad? En servicio de Dios para ambos. Y aquí hay 4 personajes, ¿verdad? Que son colaboradores de Pablo. Saluda a Epafras,
Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahora, en Colosenses 4:10, que es escrito siempre en el año 62 después de escrito, vamos a leer Colosenses 4, capítulo 4, del 10 al 14, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Ella menciona a uno de los que acabamos de leer. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuese a vosotros, recibidle, dice. Si ustedes ponen atención acá, está hablando de Marcos, sobrino de Bernabé, específico que es el mismo Marcos, pero dice que ha recibido mandamiento. ¿Y a qué se refiere ese mandamiento? Y ahí hay un punto y coma, ¿verdad? Si fuese a vosotros, recibidle. O sea, de entender de que de seguro él había hecho una carta, no lo reciban. O sea, es lo que estoy viendo yo de que él puso unas restricciones o puso algunas limitaciones, ya sea en actividades o espirituales con respecto a los demás miembros. Esto era para que él en su mente quizás los iba a contaminar, pero ven cómo Dios trabaja para reconciliarlos. Ve cómo Dios va trabajando, no quiero decir ni del uno del otro, pero Él va obrando en la manera como necesitaban ser formados espiritualmente o madurar espiritualmente en ese proceso. Porque dice, si fuese a vosotros recibirle. Como dice en el 11, y Jesús llamado justo, esta es otra persona, otro hermano, vale que es otro Jesús en el Nuevo Testamento. Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Está hablando de Marcos, ¿verdad? De este Jesús, y está hablando de Aristarco. O sea, en la circuncisión me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿Ven qué es lo que hace Dios en la vida de ellos dos? Ya una vez ya separados, Dios los está utilizando y han sido consuelos el uno con el otro en el Espíritu Santo, en la palabra, creciendo entre ellos. Dice en el 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Por lo que de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, o Demás. Si se fijan, volvemos a mencionar otra vez este nombre Demas, y estamos hablando de Marcos. Ahora, ¿qué sucede con este? En segunda, lo importante acá es que pide que reciban, ¿verdad?, a Marcos, pero le mando un saludo a Demas. ¿Qué sucede con este Demas? En el libro de segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 9, esta es segunda de Timoteo, de entender como que fue una de las últimas cartas del apóstol Pablo. En el 4:9 dice: procura venir pronto a verme. Dice en el 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito fue a Dalmacia. Pero vuelve a salir problemas con un hermano al que antes le había sido colaborador, al que antes había crecido, que estaba firme, ¿verdad? Que estaban activos a la par de Pablo, ¿verdad? Aquí dice, él se fue amando al mundo, o sea, él se separó de la fe, ¿verdad? Eso es lo que da a él a entender aquí. Dice, me ha desamparado amando este mundo, ¿verdad? Y se ha ido a tal lugar. En el 11, dice, en el 11, solo Lucas está conmigo.
toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil al ministerio. Ven cómo otra vez vuelve a 5 años después, todavía Marcos está activo y fiel con el servicio de Dios, ¿verdad? Anunciando las buenas nuevas que trajo Jesucristo. Amén, hermanos. Ahora, Marcos, como ven, que le es útil lo que antes no decía él de que no lo era. A pesar de que Dios estuvo tratando con ellos, Dios estuvo dándole la oportunidad tanto al uno como al otro. Pero aquí, ¿quién se dio la oportunidad, verdad? Eso es lo que Dios está tratando con ellos. Dice en el 14, fíjense, hermanos, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿Se acuerdan de Alejandro que hablamos? Al que había hablado anteriormente. Este Alejandro, recuérdense que fue el que hablamos que lo habían entregado, ¿verdad?, a Satanás, como dice. O sea, lo habían sacado, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Si este ya no regresó, el Señor le pague conforme a sus hechos. No están escritos. Guárdate tú también de él, dice el 15, pues en una gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. O sea que a ese grado llegó. En mi primera defensa, dice el 16, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ese es en la primera defensa, en el juicio. No les se ha tomado en cuenta, les ruega todavía. O sea, la actitud ya cambia de él, o sea, ya no acusando, pero ya que Dios trabaje en ellos, ¿verdad? Y dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación, dice, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, del enemigo, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ven cómo cambian los mensajes el hermano, el apóstol Pablo acá con respecto a uno y al otro. Dios estuvo tanto operando con los jóvenes, con los colaboradores, tanto como con el líder, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas oportunidades nos ha dado a ti y a mí, hermano? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Jesucristo? Si ustedes se fijan, ven este moretito que tengo acá, pues Dios me protegió. No sé dónde me lo di, pero yo creo que me lo hice en una máquina bajando una puerta, y creo que la bajé con esta mano, ¿verdad? De una máquina que empaca los productos en una caja, y se atascaron, pero yo solo la cerré, pero yo no me acuerdo haber dado el golpe, sino que hasta cuando todavía me cambié en mi trabajo, el uniforme, pero hasta que ya vine a la casa me voy fijando este golpe. Esto fue el miércoles, y me duele. Pero este dedo, hermanos, hace 2 viernes, sucede de que Dios, como lo protege a uno, Dios está tratando con uno en ciertas maneras, de cuántas oportunidades nos da, cómo nos está salvando alrededor. Resulta de que estaba en otra línea, y donde va el sorbete, el helado que le llaman algunos, ¿verdad? Venía el producto en envase plástico, pero sin tapadera, y yo, por agarrar la tapadera, había el conveyor, o se llama una faja, ¿verdad? Hay unas de telas, pero estas son como el material de las laptops, como material de computadora. Eso es un plástico duro, y se me fue el dedo, y tanto fue el apretón que me rompió el guante, me lo dejó morado, pero gracias a Dios no estaba muy apretado, o mis dedos no son muy gordos, pero sí todavía me duele. O sea, otros han sufrido amputación ahí. O sea, lo que quiero decir yo es que Dios siempre nos está haciendo recordar de que Él está con nosotros. ¿Se recuerdan que hace como año y medio, hace 2 años, que yo venía del trabajo, todavía vivía en el otro lugar,
y que el carro atravesó el semáforo en rojo. Yo tenía derecho, a tal grado de que en lo oscuro y que yo frené, pero el carro venía y yo todavía le hacía a un lado mis costillas alejándome la puerta porque el carro se acercó tan cerca en la noche, pero tan cerca que ni siquiera se veía el reflejo de las luces del otro carro. Así de cerca, hermanos. Yo esa vez dije, esto es una bendición porque no tocó la puerta, pero tan pegado que ni siquiera veía el reflector de la luz. Y esto lo había dado yo testimonio en la iglesia. Que Dios es grande y poderoso porque Él hace muchas cosas por nosotros, muchas oportunidades. ¿Cuántas oportunidades habrá hecho hoy con estas tragedias que han habido? ¿Cuántos enfermos o las tragedias en Centroamérica? ¿Cuántas oportunidades, hermanos, espirituales nos está dando? ¿Verdad? Así como están haciendo algunos hermanos en llevar comida y palabra, ¿verdad? Es una oportunidad de servicio, es una oportunidad que hay para llevar la palabra. Así puede estar tratando él con esa oportunidad de llevarme a tener más paciencia con mis hermanos, que me tengan paciencia, ¿verdad? O que me tengan, o que yo tenga paciencia con algunos hermanos, por decir, ¿verdad? O esté tratando con mi lealtad, esa oportunidad de lealtad hacia Dios, o ya sea también mi fidelidad hacia Él, mi lealtad hacia Él, como dije, mi perseverancia a Él. Dios está tratando contigo y conmigo en todos esos aspectos, así como estuvo tratando en los casos que leímos acá, ¿verdad? Y estos solo son ejemplos, porque como dijimos en el Antiguo Testamento hay muchos. Podemos leer todas las oportunidades que le dio, las bendiciones que le dio a todos los hombres de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esa perseverancia que tiene Jesucristo con cada uno de nosotros, eso es lo que Dios nos está tratando de decir en esta parte del ejemplo con Pablo. Dios está dándonos esa oportunidad de que siempre busquemos de Él, de que tengamos esa comunión con Él, ¿verdad? Que Él está dando esa oportunidad de que no nos está dando solamente uno, sino que hasta 70 veces, 7 oportunidades quizás nos está dando para que no nos alejemos de Él, para que siempre crezcamos en su palabra, para que nos pongamos más atención a los hermanos que traen la palabra acá con el pastor día a día, los testimonios que dan por la necesidad de los otros. Eso es lo que Dios está tratando con cada uno de nosotros, hermanos. Y ese es el mensaje de ahora, que Dios está haciendo bendiciones en tu familia, tanto con cada uno de ustedes, tanto con cada uno de aquel que se acerca a este mensaje, que no sea parte de la iglesia, pero que Dios está tocando y te está dando oportunidades para que lo busques a Él como su único Salvador, como su único intermediario, para que llegues a los pies del Señor y puedas tener vida eterna a través de Jesucristo. Voy a ver si hay algunas peticiones, hermanos. No puedo ver ningún mensaje, comentarios, no sé por qué. Solo veo que dice que están viendo, pero ok. No hay ninguna petición. Por Anais dice aquí un mensaje. Por Anais Blanco Ruz. Por un dolor de cabeza hace 3 meses y además está adelgazando mucho. Anais Blanco Ruz. Anais Blanco Ruz. Lo voy a apuntar. Anais Blanco Ruz. Bueno, vamos a orar, hermanos, para que Dios haga misericordia con cada uno de nosotros en nuestras peticiones, que siga protegiendo y bendiciendo a nuestros países allá con esta tormenta y que se dirige para Cuba y luego para Miami.
y que siga siendo Dios bendición en cada una de nuestras peticiones que se ponen día a día. Anaís. Disculpen por la tardanza, pero tengo una memoria que mucho peleo con mis dolores de hombro, hermanos. Ahí me ponen en oración también porque me cuesta mucho reconciliar el sueño. Es una batalla de tratar de levantarme y tener las energías para hacer las actividades del día. Y todavía me siento un poquito mejor de los dolores de los hombros, pero siempre pónganme en oración para que poco a poco Él vaya haciendo su sanidad. Padre Santo, Señor amado, te rogamos, Dios mío, todopoderoso, a ti, Señor amado, que perdone nuestros pecados. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Límpianos, Señor amado, para que podamos llegar a tus pies, Señor, para que estas oraciones puedan ser escuchadas, Señor, para que tú las consideres y sea tu voluntad, Señor, la bendición para con cada uno de mis hermanos, con sus familiares, con sus hijos, con sus nietos, Señor, con sus sobrinos, con todos los familiares que tienen, Señor, con sus primos, sus tíos, Señor, sus abuelos. Seas tú, Dios mío, Padre Santo, bendiciendo a cada uno de sus padres también, Señor, a cada uno de sus vecinos, de sus amistades, aún los yernos, aún las nueras, Señor, aún todos los familiares que están relacionados, todos los parientes con nosotros, con cada uno de nosotros. Bendice a todos aquellos, Señor. Te pedimos, Santo amado Padre, que seas tú bendiciendo toda Centroamérica, donde se dirige esta tormenta, Señor, que ha hecho una devastación enorme, Señor amado. Seas tú protegiendo, Señor, esas zonas, Padre Santo. Seas tú bendiciendo a Cuba. Seas tú protegiendo, Señor, toda esa área donde va a llegar a Estados Unidos, Padre Santo. También te rogamos, Señor, porque tú traigas bendición, Señor, para Estados Unidos y Canadá, Señor, por estos eventos que han habido por las elecciones, Señor, para que tú toques esos corazones, que no haya soberbia, Señor, que no haya violencia, Padre, que no haya rencillas, Padre Santo, que no haya odio, que haya conformismo, que haya una paz, Señor. Seas tú, Dios mío, todopoderoso también, trayendo sanidad, Señor, por este virus, para que tú tengas, Señor, en control y en bendición a cada uno de los que escuchan este mensaje, a nuestros familiares, a mis hermanos, Señor, a mis parientes, Padre Santo, a cada uno de los parientes de mis hermanos, Señor, Dios mío, todopoderoso. A ti, Señor amado, buscamos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Te pedimos también, Señor, por Anaís Marcos Ruiz, Señor, para que tú, Señor Santo, tú que lo conoces todo y sabes de lo que él está padeciendo, Señor, cuál es la raíz del mal, Señor, el por qué tiene estos dolores de cabeza, el por qué, Señor, ha adelgazado tanto su cuerpo, Señor. Seas tú, Dios mío, quitando todo tumor, Señor, quitando todo dolencia, toda inflamación, Padre Santo. Seas tú restaurando la vida de esta persona, Señor. Manifiéstate, Señor, glorifícate, Padre Santo, y muéstrale, Señor, con tu gran misericordia, Padre, y que tú estás bendiciendo a todo aquel que lo busca, Señor, con arrepentimiento, Señor, con humildad, Padre Santo, que reconozcan, Señor, que tú eres un gran Dios misericordioso, al que diste a tu Hijo, Señor, en sacrificio por nuestros pecados, al que tú glorificaste levantándolo de los muertos, venciendo la muerte y el pecado, Señor, al que tienes sentado a la diestra de tu trono, Señor. A tu Hijo amado Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, te pedimos, Señor, que tú veas por las necesidades de cada uno y a mis hermanos en la iglesia y a nuestros parientes, Señor, y que seas tú, Señor, incrementando la fe en cada uno de ellos, de que tú estás con nosotros aunque estemos acostados, Señor. A pesar de que a nuestra espalda surge algún peligro, Señor amado, tú nos estás librando, Señor, de todo mal, de todo peligro, de todo accidente, de toda maldad, Señor, aún de los ataques del enemigo, Señor, de todas las cosas del mundo que están influenciando, Señor, alrededor nuestro,
a través de la televisión, a través de la internet, Señor. Seas tú, Dios mío, protegiendo, bendiciendo, Señor. Seas tú, Dios mío, glorificado, porque tú tienes el poder de hacer todo lo que para nosotros es imposible, Padre. Bendice, Señor, a todos mis hermanos que traen la palabra. Bendice a todo aquel que le escuche, Señor, y que crezca, Señor, en ti, de que tú estás hablando, Señor, a través de ello, y que nosotros solo somos utilizados para tu honra y tu gloria, Señor. A ti, Dios mío, poderoso Padre, bendice a todo aquel hermano, Señor, que trae alabanza para ti, Señor, porque para ti cantamos, Padre, no para deleitarnos nosotros, Señor, sino para glorificarte y honrarte a ti, Padre, que tú eres un Dios misericordioso, un Dios de amor, Señor, y que no te gusta el pecado, Señor, y que tú amas al pecador, Señor, y que tú quieres que se arrepiente, Padre Santo. Se hace a ti el honor, la honra y la gloria, sea tu bendición para con todos, Señor, sea tu paz, Señor, entre nosotros, sea Jesucristo en nuestros corazones, para que seas tú glorificado por tu gran amor que has tratado desde que creaste al hombre, Señor, persistiendo, Señor, en que tengamos, Señor, tu paz, tu amor, tu bendición, Señor, hasta que tú nos lleves, Padre Santo. A ti el honor, la honra y la gloria, y bendice a cada uno de aquellos que estén escuchando este mensaje, Señor. Y que tú seas glorificado, Señor, que eres más grande que todas las cosas, Señor. Eres más grande que el universo, que todos los soles que tú has hecho, Señor. Tu presencia es grande y enorme, y tu misericordia, Señor, no tiene límites, Padre. A ti el honor, la honra y la gloria, y todo eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y glorificado seas junto con el Padre Santo, y junto con tu Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos. Que la bendición de Dios esté con todos nosotros. La bendición de Dios esté con todos ustedes y con todos nuestros familiares, conocidos y amigos. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga.